Buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a nuestro webinar. Hoy es el tercero de una serie de que hemos estado trabajando el tema del divorcio y lo que se desprende de esto. El día de hoy tenemos fijación de cuota de alimentos en Colombia, que este es un tema crucial para el bienestar económico tanto de la pareja como de los hijos y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Bueno, hoy contamos con Alejandra Viedma. Ella es la gerente general de Fidare. Fidare es una empresa colombiana jurídica que está constituida desde el 2004. Y Alejandra tiene una trayectoria ya de 15 años donde ha prestado asesoría jurídica tanto para empresas privadas como públicas y ella trabajó en Finagro también prestando asesoría jurídica. Allí llevó más de 3.000 procesos jurídicos. Ahora ella es nuestra gerente general y ella se encarga de la supervisión de todos los casos y ha aceptado hoy la invitación para aclararnos dudas que tenemos sobre este tema de la cuota de alimentos. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, no la hacen. Y también se pueden suscribir a los webinars para no perderse cada tema. Cada 8 días estamos hablando sobre un tema de importancia, un tema diferente. Entonces, Alejandra, hola, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Antes de iniciar el proceso de fijación de cuota de alimentos, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestra página www.fidare.com con el objeto de que absuelvan todas sus preguntas jurídicas. Totalmente pueden suscribirse a nuestra herramienta de inteligencia artificial Aurora, donde podrán encontrar asesoría jurídica en todas las áreas del derecho. Así entonces, habiéndolos invitado a nuestra herramienta de inteligencia artificial, hoy quiero hablarles sobre la fijación de cuota de alimentos. En primer lugar, debemos tener claro que el proceso de alimentos en Colombia se rige por las normas establecidas en el Código Civil y la Ley 1980 del 2006, que es el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Sabiendo entonces dónde se encuentran consagradas las normas que regulan la materia, pues debemos preguntarnos qué es el derecho de alimentos en Colombia. Entonces, así tenemos que en Colombia el derecho de alimentos es una obligación legal que tienen ciertas personas para proporcionar sustento, alojamiento, vestido, asistencia médica, educación y recreación a favor de las que se encuentran en situación de necesidad. Este derecho se fundamenta eh, con la solidaridad familiar y está regulado en el Código Civil colombiano, específicamente en los artículos 411 y siguientes de este código. Además, tenemos que el artículo 24 del Código Civil colombiano estipula que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Igualmente tenemos la Constitución Política de Colombia en el artículo 44, donde se señala cuáles son los derechos de los niños, entre los cuales tenemos la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación y otros. Del mismo modo, debemos preguntarnos, es una situación que siempre me preguntan en mi vida profesional, ¿a quién se le deben los alimentos? Y debemos tener claro que no solamente a los niños, niñas y adolescentes se le deben alimentos, sino que también hay otras personas que también tienen derecho a recibirlos. Estas personas están, o pues el legislador ha previsto las personas que tienen derecho a los alimentos en el artículo 411 del Código Civil. Entonces tenemos en primer lugar al cónyuge, en segundo lugar a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge culpable cuando se ha iniciado un proceso de divorcio. Entonces, muchas veces el juez sanciona al cónyuge culpable
a pagar alimentos a favor del cónyuge inocente. Entonces, ahí el cónyuge culpable, pues también como obligación debe suministrar alimentos al cónyuge inocente que ha sido separado por, sin su culpa. Igualmente a los hijos adoptivos, a los padres, a los hermanos, igualmente al que hizo una donación cuantiosa, a los hijos de crianza, a los padres de crianza. En general, estas 12 personas son las que tienen derecho a recibir alimentos. Ahora bien, en mi carrera profesional son muchas las consultas en las que recibo donde me preguntan cuánto o hasta qué monto se puede fijar por concepto de alimentos. Y la respuesta es la siguiente. Debemos tener en cuenta que el valor de la cuota se puede fijar hasta por el 50% del salario mensual del alimentante y debe ser repartida proporcionalmente según el número de los hijos que tenga el padre o la madre con la obligación de pasar la cuota. Es decir, yo, Alejandra, debo suministrar alimentos a 3 hijos. Entonces, mi 50% del salario se debe repartir entre mis 3 hijos. Además, como también le debo alimentos a mis padres, si ellos en realidad lo necesitan, entonces pues ya no sería ese 50% solamente entre mis hijos, sino también entre las demás personas que también tengan el derecho a recibirlos. Entonces, en el caso en particular, sería a mis hijos e igualmente a mis padres ese 50%. El monto de la cuota de alimentos depende de cada caso en particular. En la legislación colombiana no existe una fórmula exacta que determine la cuantía de la obligación alimentaria a cargo de la persona que debe brindar. Sin embargo, hay varios factores que deben tenerse en cuenta para la fijación de la cuota, como lo son las obligaciones alimentarias del progenitor o progenitora con otras personas a quienes por ley también se les debe alimentos. Esto es para el caso exactamente que les acabo de indicar. En el caso de que tenga mis 3 hijos y aparte de eso también le deba alimentos a mis padres. Igualmente, el límite máximo de la cuota de alimentos es del 50% del salario del obligado. Quiere decir que hasta el 50%. No necesariamente se fijará como cuota el 50%, sino que ya será el juez o la persona competente en fijar los alimentos quien asignará la cuantía, pero no podrá sobrepasar el 50% de lo que yo devenga. Igualmente es importante la capacidad económica del progenitor o progenitora obligado a dar alimentos. Las necesidades reales, sociales y económicas del niño, niña o adolescente o a la persona que se le deba los alimentos. Igualmente, si el obligado a suministrar alimentos no labora o sus ingresos no son suficientes, el cálculo de la cuota de alimentos se determina sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Aquí quiero hacer una apreciación y es que cuando la persona que está obligada a suministrar alimentos se encuentra privada de la libertad, el juez dará por hecho igualmente que devenga el salario mínimo. Es decir, el hecho que se encuentre detenido no es óbice para decir que no tendrá que aportar los alimentos. Muchos usuarios me preguntan, ¿qué pasa con las obligaciones bancarias? Si yo devengo un salario mínimo y por obligaciones bancarias estoy pagando 800.000 pesos o el 70% del salario mínimo, ¿qué pasa? Entonces quiero decirles que estas obligaciones pasan a un segundo plano. Priman los alimentos, por lo tanto, los bancos deben esperar. Seguidamente debo contarles cuál es el trámite para fijar la cuota de alimentos. Entonces, en primer lugar, yo siempre en mi ejercicio profesional le digo a las partes, tratemos de llegar a algún acuerdo, se levanta un acta en un centro de conciliación y se le da cumplimiento.
Si no se puede llegar a un acuerdo, entonces es necesario que las partes inicien un trámite conciliatorio, el cual ya debe o puede solicitarse ante el comisario de familia, el defensor de familia, ante un centro de conciliación, ante el conciliador en equidad, ante el defensor del pueblo, y a falta de las anteriores autoridades, en caso de que se encuentren en un municipio, se podrá acudir a la personería municipal. Cuando no se llega a un acuerdo entre las partes o cuando el padre o la madre, la persona que se encuentre obligada a suministrar los alimentos o la cuota alimentaria, no asiste a la audiencia o cuando no hay acuerdo, el defensor o el comisario de familia puede fijar la cuota de alimentos provisional y pues también podrá fijar otros aspectos, tales como la custodia y el régimen de visitas de los menores. O pues en caso de que sea una persona mayor de edad, estas autoridades competentes son las encargadas de fijar la cuota. Entonces, para que no se nos vaya a olvidar, debemos dejar claro que quiénes pueden fijar las cuotas de alimentos. En primer lugar, un centro de conciliación, la comisaría de familia, un conciliador en equidad, el defensor de familia, el defensor del pueblo, el personero municipal o el juez de la República, quien también puede modificar o extinguir la obligación de alimentos. Respecto a este último, es importante decir que él tiene la posibilidad de fijar, aumentar y disminuir o eximir de la cuota alimentaria, pero este proceso solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando previamente se haya intentado la conciliación. Se debe aportar el acta de la conciliación, ya sea porque la audiencia fue fracasada, es decir, porque no hubo acuerdo, no asistió alguna de las partes, de pronto porque la cuota estaba muy alta o porque la cuota estaba muy bajita, pero siempre debo aportar el acta. Entonces, ustedes deben tener claro, de pronto, para las madres, si quieren citar al papá de sus niños a que se les fije una cuota, es importante necesariamente acudir inicialmente al centro de conciliación. O pues también viceversa, el padre que tenga la custodia o la tenencia de los menores y quiera citar a la madre de los niños para que se le fije la cuota. Necesariamente deben acudir al centro de conciliación. Con este trámite se busca que el juez analice la situación y decida definitivamente sobre la cuota alimentaria. Si el padre o la madre no ha cumplido con la cuota alimentaria fijada, o pues el alimentante no haya cumplido con la cuota, es posible instaurar un proceso ejecutivo de alimentos, en el cual se embargarán los bienes y salarios del deudor, obligándolo a prestar garantías que aseguren en lo sucesivo el pago de las cuotas. En caso de que se incumpla la cuota fijada o la obligación de dar alimentos sin justa causa, puede cometerse un delito, se estaría incurso en el delito de inasistencia alimentaria y pues será competente la jurisdicción penal el encargado de tramitar este proceso. Así entonces, para terminar, vamos a concluir que los alimentos o la cuota alimentaria incluye todo lo que el niño, niña, los adolescentes o según lo establecido en el artículo 411 del Código Civil se le deban alimentos, necesite para su sustento diario, es decir, su vivienda, su vestido, educación, atención médica y recreación. La fijación de la cuota alimentaria se hará de acuerdo a los ingresos del padre o de la madre obligada y puede ir hasta el 50% de sus ingresos. Los padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos hasta cuando cumplan los 25 años de edad, siempre que estén estudiando. En caso de que no se encuentren estudiando, pues no se tendrá derecho a los alimentos. De lo contrario, pues si el hijo no está estudiando, pues se suspenderá la cuota y por lo tanto solamente se reanudará una vez se aporte el certificado de estudio.
para demostrar que efectivamente se encuentra estudiando. Como ya lo indiqué, en caso de que se encuentre estudiando, pues tendrá el alimentante la obligación de suministrar los alimentos hasta los 25 años. Para finalizar, tenemos que manifestar que cuando los hijos se encuentran en condición de discapacidad, estos deberán alimentos mientras subsista esta condición especial. Es decir, si mi hijo tiene una discapacidad que le impida un desarrollo normal, valerse por sus propios medios o sobre todo necesite los alimentos, estos tendrán que suministrársele hasta que subsista esta discapacidad. Entonces ya con esto terminamos la información del día de hoy, la charla del día de hoy. No olviden que si tienen preguntas, estamos dispuestos a contestarlas y pues obviamente con nuestra herramienta de inteligencia artificial que se encuentra las 24 horas disponibles para que se absuelvan todas las preguntas jurídicas. Gracias. Alejandra, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, siguiendo con lo que ya nos has contado en los webinars anteriores, yo para el divorcio y para la liquidación conyugal necesito un abogado, ¿cierto? Porque necesito a alguien que me tramite el proceso, ya sea ante notaría o un juzgado. En este caso, cuando estamos hablando de la cuota alimentaria, yo necesito un abogado. Bueno, inicialmente, para iniciar un proceso de fijación de cuota de alimentos, se debe acudir al mecanismo de la conciliación. Para asistir a este mecanismo no es necesaria la presencia de un abogado, pero una vez se proceda o se vaya al proceso judicial como tal ante un juez de la República, sí es necesaria la asistencia del abogado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que con nuestros planes, con nuestros servicios jurídicos, se estarán protegidos al 100%. Entonces, desde el plan XS hasta el plan VIP, hay unas categorías donde podrán acceder a los servicios de asesoría jurídica de nuestros abogados, ya sea vía chat, telefónica, virtual por todos los medios. Entonces considero que a pesar de que en la conciliación no es necesaria la asistencia de un abogado, sí se debe estar asesorado para que se puedan fijar pues todas las obligaciones que tienen los menores y pues obviamente que se velen por todas las garantías. A pesar de que no es necesaria la asistencia del abogado, no quiere decir que el abogado no pueda asistir a la diligencia. Sí lo pueden hacer, pero no es de obligatorio cumplimiento. Ah, ok, o sea, me dices que desde el plan XS, que es el plan que vale 129.000 pesos mensual, Exacto. ¿verdad? Sí, señor. Entonces, muchas veces no pedimos asesoría o nos enfrentamos a situaciones similares y no pedimos un consejo de un experto por el costo. Pero entonces ya con este plan yo pago 129.000 pesos mensuales y tengo cubierto cualquier área, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer una consulta sobre ya sea este tema o cualquier otro. En cualquier área del derecho. Hay que tener en cuenta que nuestras llamadas telefónicas no tienen ninguna restricción en cuanto a minutos, que de pronto el abogado vaya a estar ocupado o que quiera como colgarles ya, no. O sea, se tiene toda la paciencia del caso para que todas las preguntas queden resueltas. Ay, bueno, Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, bueno, dentro de 8 días estaremos tratando el tema de la tutela, ¿verdad? Acción de tutela como mecanismo o un derecho fundamental. Listo. Bueno, Alejandra, hablamos en 8 días. Muchísimas gracias. Gracias a ti.